Mire cómo es la vida. Mientras en Europa caía el muro de Berlín y todo un sistema político, y con él la esperanza de muchos, de los desheredados de la tierra, se esfumaban. Y lo que venía era la desmoralización en quienes militábamos en un sueño revolucionario. Sin embargo, en los barrios de Caracas estaba naciendo la esperanza de nuevo en este continente, con el Caracazo, con la rebelión de los desheredados en este continente. No habían pasado ni un mes de la coronación de Pérez cuando ocurre aquello. Y bueno, ahí se profundiza la represión política, la degradación de este país desde el punto de vista ético-moral, la corrupción desenfrenada. Ya ha ocurrido el Viernes Negro del año 83. Ya la bonanza petrolera no daba para seguir dándole caña y cervezas en los actos y dándole techo de Pepsi-Cola y Coca-Cola a los ranchos en Caracas. Cuando Carlos Andrés Pérez llegó al gobierno, bueno, es que no había pasado un mes, cuando empezaron a aplicar que el paquete, que subieron la gasolina, congelaron los salarios, subieron los precios, bueno, el pueblo no aguantó, pues. Venezolanos, en nombre del gobierno nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten... No puedo. Una democracia contaminante. Claro, nos venían degradando en lo moral, en lo ético. El país se derrumbaba en lo político, en lo social, en lo cultural y sobre todo en la entrega que se hacía de nuestra riqueza a las transnacionales. Hace 200 años comenzó la revolución. Bolívar la dirigió, libertando estos pueblos del Imperio Español. Y comenzó el sueño de una república libre, soberana. Pero luego nos cayó el Imperio norteamericano, el Imperio inglés, y partieron esto en pedazos. La historia nuestra es terrible. This is the new Venezuela, being built with its own revenue from petroleum. Caracas is one of the showplaces of the Americas today because wise use has been made of the nation's income from oil, approximately half the profits on all petroleum sales. The national policy is to sow the petroleum back into the nation for physical construction, new industry and public welfare. La hora de la victoria del pueblo está cercana, no para fructuarla, no para contribuir a que todos los venezolanos vivan libres del temor y de la necesidad y puedan votar libremente y darse libremente el gobierno que quieran. Luego de la caída de Pérez Jiménez y la instauración de la democracia burguesa, las masas populares se sentían decepcionadas de lo que ofrecían estos partidos. Por ello, durante la presidencia de Rómulo Betancourt, se inicia el proceso de lucha armada en Venezuela. El Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, surgido de la primera división de Acción Democrática, fomentan una insurgencia creciente que culmina con la creación de varios frentes guerrilleros. Perdóneme, tío Juan, pero se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia, que en tierra venezolana el imperialismo yanqui hace lo que le da la gana. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, usted no ve que se lleva lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero, y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más lentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo su sueño.
Nada humano, nada noble, nada digno puede existir para la inmensa mayoría de los pueblos mientras existe ese imperio genocida, casi omnipotente sobre la tierra, el más grande que apareció a lo largo de la historia humana, el más poderoso, el más rico, el más tecnológico, el más brutal. Están matando al mundo y el asesino se llama el gobierno de los Estados Unidos. Entonces nosotros no podemos permitir que aquí los extranjeros ven, bueno, sí, qué papayita. ¿Y el ejército venezolano? ¿Y la Fuerza Armada venezolana dónde está? ¿Y el pueblo venezolano? El pueblo es cuerpo y es alma. De la canción que yo canto. Decía Juan el Colorado después de cada batalla. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Esas 24 horas y un poquito más que fueron desde la mañana del 3 de febrero hasta bien tarde el 4 de febrero, cuando ya definitivamente estábamos nosotros, como dicen ellos, privados de nuestra libertad, pero la libertad física. Porque yo creo que ese día fue cuando nos sentimos más libres de conciencia, porque estábamos seguros de que lo que habíamos hecho era el momento de hacerlo. Yo creo que más bien el 4 de febrero lo que hizo fue como una válvula de escape para hacerle un llamado de atención a la sociedad venezolana, que o cambiábamos en algún momento o esta sociedad iba hacia un verdadero desastre. Venezuela empezaba a sentir las inclemencias de un modelo irresponsable que lo había llevado a la miseria, endeudado hasta más no poder, la atención social pues por el piso. Hacían leyes que perjudicaban a los sectores más desposeídos y fortalecían a los sectores adinerados de este país. Desde hace muchos años tenemos claro nosotros que Venezuela tiene miles de problemas, pero dos de ellos, los más grandes, y que recogen muchísimos de los otros problemas. Uno de ellos, la desnacionalización. Desnacionalizaron al país durante tanto tiempo aplicándole un modelo colonial. Y el otro problema, la pobreza, que no solo es pobreza material, también la pobreza cultural, también la pobreza ideológica y la alienación. Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la querencia que sentimos por la tierra, por lo poco que nuestras manos
la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. ¡Zamora vive y vive! ¡La lucha sigue y vive! ¡Zamora vive y vive! ¡La lucha sigue y vive! ¡Zamora vive y vive! ¡La lucha sigue y vive! ¡Zamora vive y vive! ¡La lucha sigue y vive! ¡Alerta! 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 ¡Se camina! ¡El padre de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! 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 ¡Se camina! ¡El padre de Bolívar por América Latina! Ha quedado demostrado ante el mundo entero que grande es el pueblo de Simón Bolívar. Por un lado, Venezuela asume el liderazgo de la OPEP y en ese momento el petróleo estaba como a $7 el barril, $6-7. Bajo el liderazgo de Venezuela, este año 2000-2001, se sube a más de $25. O sea, un cambio también radical que afectaba intereses muy poderosos. The Venezuelan president has become more dangerous to the U.S. than Fidel Castro ever was. The Latin American strongman. There is such a thing as a killer clown, and he may be it in Latin America today. Hugo Chavez is a dictator. These rogue dictators like Chavez. Tuvimos un presidente venezolano que no se subordinaba a la agenda estadounidense y además públicamente denunciaba las políticas estadounidenses. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes, aquí lo dije, no se puede responder al terror con más terror. Esto provocó una reacción directa de la Casa Blanca, que fue enviar al embajador entonces de aquel momento en Caracas, Donna Hrinak, a leer una carta enviada de Washington al presidente Chávez demandando que retractara esa declaración, si no iba a haber consecuencias. Entonces, una vez más, el presidente Chávez demuestra la postura digna y soberana de Venezuela, diciendo, ya va, nosotros somos un país soberano, podemos decir y hacer y opinar lo que nosotros queremos. Los pueblos ya no aceptan aquí presidentes entreguistas ni presidentes arrodillados al imperialismo. Luego el presidente Chávez asiste a una cumbre de las Américas en Quebec. En esa cumbre, Bush lanza la expansión de los tratados de libre comercio para todas las Américas, el ALCA. De la mano de Estados Unidos, cítenme un país en 100 años que haya salido del subdesarrollo. Esto es el ALBA, Alternativa Bolivariana para la América, no es el ALCA, la propuesta imperialista que hizo el gobierno de los Estados Unidos. ALCA, ALCA, al carajo. Entonces, públicamente, por primera vez en la historia contemporánea, en por lo menos 50 años, un presidente de Venezuela, en presencia de un presidente de Estados Unidos, rechaza su política. O sea, era humillante para Estados Unidos, era algo que no podían aceptar. Y al mismo tiempo, dentro del país, con las nuevas leyes, con la reestructuración de PDVSA, la industria petrolera, estaba afectando también intereses nacionales del poder, o sea, los centros de poder venezolanos, ¿no? que era la élite política económica que gobernaba en los 40 años anteriores. At the very front of the book, you quote Otto Reich, who was the former ambassador to Venezuela back in the 1980s, as saying that he's more dangerous than bin Laden, and the effects of Chavez's war against America could eclipse those of 9/11. Chavez is supporting terrorism on a daily basis, is doing nothing about drug interdiction, supports Iranian nuclear ambitions, North Korean nuclear ambitions, works with the Syrians. He's given Al-Qaeda and Hamas an open invitation to come to Caracas. Yes, sir. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this,
probably doesn't have the interests of the United States at heart. El acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, suscrito bajo los principios del ALBA, constituyó un paso considerable en el camino de la unidad y de la verdadera integración entre los pueblos de América Latina y el Caribe. El de Petrocaribe constituye otro paso extraordinario y un verdadero ejemplo de hermandad y solidaridad entre los pueblos. Por esos nobles, constructivos y pacíficos esfuerzos, el gobierno imperialista acusa a Venezuela y a Cuba, a Chávez y a Castro de desestabilizar y subvertir a los países de la región. Ante semejantes imputaciones a Venezuela y a Cuba, si el presidente Chávez estuviera de acuerdo, un día como hoy sería la ocasión propicia para responder, condenando. No importa, la historia nos absolverá. Informe SAFE de la CIA, 11 de marzo de 2002. Hay señales cada vez mayores de que líderes del empresariado venezolano y oficiales se están sintiendo descontentos con el presidente Chávez. Y él, evidentemente, está preocupado y está intentando bajar el tono de su retórica. La oposición aún está por organizarse en un frente unido. Si la situación se sigue deteriorando y las manifestaciones se tornan aún más violentas, o si Chávez intenta un movimiento anticonstitucional para aumentar sus poderes, los militares pudieran tratar de derrocarlo. Si se meten aquí en Venezuela los gringos, olvídense del petróleo venezolano. El presidente Pérez, por favor. ¿De parte de qué? De Venezuela, del presidente Ortega, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega. Mi querido amigo, un feliz año. Feliz año para usted, carajo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Dijeron que tú te habías ido unos días a descansar para la Falcón. Sí, estuve embromado del estómago, pero ya estamos metidos ya en la pelea nuevamente. Bueno, porque ahora te toca. Tú vas a ser el protagonista de esta etapa, ¿no? ¿Verdad? Aquí vamos con todos los hierros este año. El paro que hemos convocado es un paro activo. Sí, yo creo que ahí van a haber paros escalonados, ¿no? Vamos a meternos, estamos trabajando en eso y va a culminar definitivamente si no hay cambio de actitud de conducta del gobierno a una huelga general. Vaya que vamos. La Confederación de Trabajadores entendemos que ha convocado a alguna manifestación de calle el día de mañana. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero tú has actuado con mucha sensatez y con mucha sinceridad. Eso no pierda el contacto con Pedro Carmona. Yes, sir. 10 de diciembre tuvimos una razón fundamental para protestar. Hoy tenemos no menos de 10 razones para hacerlo. Yes, sir. Primeras 24 horas pueden convertirse por esta decisión en 48 o indefinidamente. Queremos también señalar que al finalizar este paro también promoveremos que haya una gran manifestación, una gran concentración frente a las instalaciones de Petróleos de Venezuela en Chuao el día jueves. El día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen, Otto, mañana 11 viene un video de Chávez, la marcha se va hacia el Palacio de Miraflores, va a haber unos muertos y aparecen 20 militares
de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiendo la renuncia al presidente. El miércoles 10, una persona, que no voy a decir quién es, me pidió que me entrevistara con 2 abogados, a quienes no conocía, los doctores Daniel Romero y el otro no recuerdo el nombre, lo tengo anotado por ahí, y el doctor Brewer Carías. Llegamos, el doctor Romero dijo que estaba en contacto con algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, que podía ser inminente una ruptura del orden constitucional. Cuando nosotros decidimos que el general Néstor González González saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela. Y entonces ese pronunciamiento del general González González hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se queda en Venezuela, y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo. El plan original era previo apoyo masivo de la sociedad civil. Al llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad democrática en general, pasar al empleo de la Fuerza Armada. Cuando nos informa la inteligencia que iba a haber una cadena a las 3 de estar con el presidente, comenzamos a acelerar el proceso. Y es cuando esos hombres armados de la Policía Metropolitana, bien entrenados, con francotiradores, y en las cercanías de Miraflores, pues pones esos hombres armados a dispararle al pueblo venezolano. Venezolano, el presidente de la República ha traicionado la confianza de su pueblo. Está masacrando a personas inocentes con francotiradores. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. Cuando nosotros estamos ahí y todavía no había llegado la microondas, yo les digo a ellos, ¿por qué no hacen un ensayo? ¿Cómo lo van a hacer para que una vez que estén listos para transmitir no cometan errores? Que esos errores lo único que hacen es crear más incertidumbre dentro de la población. Mientras esperaban los muertos, los conspiradores practicaron su pronunciamiento. Observen que se trata de 2 grabaciones distintas. Hasta tuvieron tiempo para ensayar. Autoridad de Hugo Chávez Frías y del alto mando militar. Nosotros estábamos pronunciando antes de que hubiese el primer muerto, y eso fue la decisión que tomamos y vinimos acá a hacerlo antes de que hubiera el primer muerto. Ahora sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una, otra y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Proyectando una imagen de lo que sucedía en Venezuela que no era real, pero que justificaba entonces alguna acción contra el presidente Chávez. Creo que el presidente buscó por todas las medidas llevarlo pacíficamente, por eso él se entrega, y ellos ya tenían redactada hasta una renuncia del presidente. Era parte del plan del golpe de Estado. Entonces tuvimos los sectores de la llamada sociedad civil, junto con los medios de comunicación, las fuerzas militares, los partidos políticos. Pienso que lo más razonable para el señor presidente de la República y su gabinete es que o presenten voluntariamente su renuncia o desaparezcan del país. Lograron el golpe de Estado, lograron secuestrar al presidente de la República. Todo ello apoyado por las agencias de Estados Unidos. Entonces, tú en ese momento, yo creo que fue un momento muy crítico en que te hierve la sangre y tú dices que puedes aportar tú para demostrar que aquí estas personas están en un hecho violento, un hecho de violación, entera violación de lo que son los derechos a la vida, de los derechos humanos, y que no tienen, pues, a pesar que no comparten las tendencias políticas del comandante presidente, no tienen derecho a violentarnos, a violentar la vida, a violentar cualquier derecho humano. Hay que garantizarlo a nivel mundial y hay que garantizarlo en cualquier situación de diferencia política.
chavistas, que en un primer momento parecían una minoría resignada al nuevo orden institucional, han llegado hasta las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores, aquí en Caracas, dispuestos a luchar para que su líder, Hugo Chávez, regrese a la residencia. ¿A qué han venido ustedes aquí? A buscar a nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Así nos cuesta la vida, pero queremos que él esté aquí. Este es nuestro sueño por nuestros hijos. Mi querido comandante Chávez Frías, soy revolucionaria del 23 de enero. Lo amo, lo quiero. Así es, no ha sido un presidente por el corazón de que ha Dios. visto por los viejitos, por los niños, por todo el mundo. Nos dio casa, ley de tierra, me aumentó mi pensión. Es un presidente que me lo han ofendido, me lo han maltratado mucho. Esos perros, escuálidos. La Organización Popular fue la que salió a rescatar al presidente, fue la que salió a reconstituir prácticamente, a levantar de nuevo la democracia en Venezuela. Y yo creo que es eso, el poder popular es el que emerge de todos los sectores, y la participación popular es la que va a sostener este proceso democrático, socialista, más participativo. Y el hecho de que Chávez esté allí y que por primera vez en la historia de la humanidad haya sido repuesto en el poder en menos de 48 horas, tiene que decirle algo al mundo. Tiene que decirle que está allí por voluntad del Todopoderoso. Y lo que está ocurriendo en Venezuela, eso va para toda la tierra. Aquí estamos en un proceso de independencia, nuestra segunda independencia. Es decir, estamos en guerra. En este momento, hasta este momento, esa guerra es ideológica. Pero si el enemigo fuerza al pueblo, el pueblo tendrá que hacer la guerra entonces a la manera de ellos, porque ellos son los que han desatado la violencia. Hoy es domingo ya. Ya. Sí. Domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues advérsenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta Constitución, porque esto es un libro para todos. Es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas. El Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo. Oye, no se dejen envenenar. No pudo la derecha nacional e internacional con su golpe de Estado, ni con el paro petrolero, ni el referéndum revocatorio, a pesar del inmenso apoyo mediático, impedir la aplastante victoria del gobierno bolivariano el 15 de agosto de 2004, cuando duplicó en votación a los sectores opositores, así como otro colosal triunfo en octubre de ese mismo año en las elecciones. Que en un primer momento parecían una minoría resignada al nuevo orden institucional, han llegado hasta las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores, aquí en Caracas, dispuestos a luchar para que su líder, Hugo Chávez, regrese a la residencia. ¿A qué han venido ustedes aquí? A buscar a nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Así nos cuesta la vida, pero queremos que él esté aquí. Este es nuestro sueño por nuestros hijos. Mi querido comandante Chávez Frías, soy revolucionaria del 23
corazón de Dios. Que ha visto por los viejitos, por los niños, por todo el mundo. Nos dio casa, ley de tierra, me aumentó mi pensión. Es un presidente que me lo han ofendido, me lo han maltratado mucho. Esos perros, La Organización Popular fue la que salió a rescatar al presidente, fue la que salió a reconstituir prácticamente, a levantar de nuevo la democracia en Venezuela. Y yo creo que es eso, el poder popular es el que emerge de todos los sectores y la participación popular es la que va a sostener este proceso democrático, socialista, más participativo. Y el hecho de que Chávez esté allí y que por primera vez en la historia de la humanidad haya sido repuesto en el poder en menos de 48 horas, tiene que decirle algo al mundo. Tiene que decirle que está allí por voluntad del Todopoderoso. Y lo que está ocurriendo en Venezuela, eso va para toda la tierra. Aquí estamos en un proceso de independencia, nuestra segunda independencia. Es decir, estamos en guerra. En este momento, hasta este momento, esa guerra es ideológica. Pero si el enemigo fuerza al pueblo, el pueblo tendrá que hacer la guerra entonces a la manera de ellos, porque ellos son los que han desatado la violencia. Hoy es domingo ya. Domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanos que me adversan, pues advérsenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta Constitución, porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas, el Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, oye, no se dejen envenenar. No pudo la derecha nacional e internacional con su golpe de Estado, ni con el paro petrolero, ni el referéndum revocatorio, a pesar del inmenso apoyo mediático, impedir la aplastante victoria del gobierno bolivariano el 15 de agosto de 2004, cuando duplicó en votación a los sectores opositores, así como otro colosal triunfo en octubre de ese mismo año en las elecciones